Son las 7:27 de la mañana. Mire, la Academia Nacional de Medicina alertó sobre un repunte, no sé si el término es brote, pero al menos repunte de COVID, pero también de dengue, de Zika, de chikungunya. De hecho, la semana pasada nosotros leíamos que en una clínica privada de Caracas se sugería, no sé si incluso llegaban a obligar a personal y visitantes a volver al uso regular del tapabocas, de la mascarilla en sus instalaciones. En todo caso, de esto queremos hablar y tenemos precisamente al doctor Uníades Urbina Medina, médico pediatra intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor Urbina Medina, ¿cómo está? Hola Román, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuán preocupados están por este brote o repunte? Muy preocupado, Román, porque en Venezuela, como en muchos países, después del anuncio de la Organización Mundial de la Salud, donde decía que el coronavirus ya no era una situación de emergencia internacional, sin decir que la pandemia pasó, porque Exacto. realmente no ha pasado, seguimos con casos en los 5 continentes. La mayoría de la gente entendió que esto había pasado y vemos cómo la gente abandonó literalmente las medidas de bioseguridad y el Estado venezolano tampoco ha hecho su trabajo en mantener informada a la población y requerir estas medidas de bioseguridad que todos hemos manejado durante los últimos 3 años. Tanto así que, como tú bien dices, una clínica privada muy prestigiosa en Venezuela hace el anuncio de que en sus instalaciones deben seguirse manteniendo las medidas de bioseguridad, pero las otras clínicas también lo han hecho, aunque no lo han publicado, pero también para entrar hay que mantener, porque las clínicas y los hospitales son los centros donde más se acumula personal enfermo, personas enfermas que contaminan más el ambiente, y usted es más fácil que se contamine o se infecte de alguna de estas enfermedades aerotransmisibles. Ahora, lo normal es que vaya a haber y se mantengan estos picos, es decir, unos altos y bajos en la transmisión. Sí. O este pasa las expectativas o lo razonable. Lo que pasa, Román, que como no hay estadísticas públicas de oficiales, nos manejamos por el boca a boca. Entonces, evidentemente, se dijo y ya estamos comprobando que esta enfermedad llegó para quedarse, como el dengue, como el chikungunya, como el Zika, todo eso, y vamos a tener unos casos todo el año y eventualmente, dependiendo ciertas condiciones, van a aumentar los casos. Ahorita consideramos que hay un aumento en los casos, lo que pasa que es el boca a boca que tú comentas con los colegas y estás viendo cómo en aquellos lugares donde se puede hacer o la persona tenga cómo hacer la inversión para hacerse el despistaje serológico, estamos viendo aumentos más frecuentes de los casos de coronavirus. Ahora, doctor Uníades Urbina Medina, los síntomas, y lo hemos hablado en otras ocasiones, los síntomas de COVID y de dengue, incluso de Zika y de chikungunya, al comienzo pueden confundirse entre sí, ¿verdad? Sí, señor, por eso es que hacemos el alerta a las personas para que no gripalicen, entre comillas, o banalicen. No, tengo una gripe. Usted no es médico para saber si tiene gripe o no. Eso lo va a dar la evolución clínica y la evaluación que le haga el médico. Porque si usted tiene una gripe, entre comillas, común y corriente, que, que ahorita tenemos la influenza A y la influenza B y otros tantos virus, oye, usted va a tener probablemente un tipo de aislamiento diferente a que se tuviera coronavirus. O si usted tiene Zika, si usted está pensando en que va a salir embarazada, tiene que tener algunos controles. Entonces es importante que la gente no tengo gripe, y al final no sabemos si fue gripe, si fue chikungunya, si fue coronavirus o alguna de estas arbovirosis. Y estas personas que confirmado tienen COVID de nuevo, o por primera vez, pero bueno, entonces en todo caso tienen COVID, ¿sabemos de qué variante o cómo es, qué tan agresivo es este COVID? Lo que sí estamos viendo, Román, es que está siendo un poco más agresivo. La evolución hacia la neumonía es mucho más rápida, la insuficiencia respiratoria en los casos que se ha presentado. Lo que pasa es que no nos han dicho en el Instituto Nacional de Higiene qué variante está circulando, pero asumimos, porque a nivel mundial está la XBB1, que puede ser la misma que está circulando aquí en Venezuela, pues no estamos exentos porque las fronteras están abiertas. Pues y el que está hoy en Chile, mañana está en Perú y así sucesivamente. Siendo, doctor Uníades Urbina, que las clínicas, hospitales están pidiendo el uso de las mascarillas, ¿dónde más debe usar mascarilla? Debemos utilizar mascarilla, además de los hospitales privados, los hospitales públicos. Eso es una norma que debe seguir manteniéndose. De hecho, el clúster de OCHA, que es la parte de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, insiste en que en Venezuela debemos, igual que todos los países, debemos mantener las medidas de bioseguridad, las mascarillas, sobre todo en los espacios
cerrados, donde haya mucha afluencia de gente, que no haya ventilación natural. En los conciertos que están muy de moda en Venezuela debería solicitarse el distanciamiento físico, porque es menos probable que la gente se contamine. Es decir, en la medida en que nos sea posible, mascarilla de nuevo, sobre todo cuando haya aglomeración de gente, mantener el lavado de manos para y en el transporte público, Román, es importantísimo. Claro. Vemos autobuses atiborrados de gente y no llevan medidas de seguridad. Entonces, conchale, es pensar en ti mismo y pensar en tu comunidad y en tu familia, porque este es un trabajo que tiene que ser mixto. Nosotros que somos la población y por supuesto los órganos de seguridad y la parte de salud del Estado venezolano. Y en lo que tiene que ver con dengue, zika y chikungunya, como tantas veces se ha hecho también, bueno, prevenir la proliferación del vector, o sea, cero depósitos de agua, por ejemplo. Exactamente, y las personas que sabemos que hay mucha gente en Venezuela que no recibe agua por las tuberías y le tienen que obligatoriamente mantener agua en envase, deben lavarlos toda la semana, porque no solamente cambiar el agua, los huevitos de los zancudos se pegan en los bordes, en las paredes, y hay que lavarlos con agua y jabón y volver a llenarlos. Claro. Y por supuesto también le toca, si usted tiene jardinera, pues evitar que se acumule agua en envases, en pedazos de caucho roto, y también al Estado venezolano, la parte que se encarga del ambiente, desmalezamiento, fumigación, una cantidad de cosas, porque estamos viendo también el aumento del dengue y otras parvovirosis, como se llaman estos, ahora en época de lluvia. Claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Román. Estamos pendientes de conversar sobre el Congreso de Pediatría. ¿Cómo no? ¿Cuándo va a ser? ¿Por qué no nos refresca la fecha? El Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría va a ser del 26 al 30 de septiembre en el Hesperia en Valencia, donde estás invitado y queremos que compartas con nosotros tus diferentes experiencias como buen periodista que eres. Como buen papá, mejor. Además. Gracias, doctor. Un abrazo. Unidad de Urbina Medina, médico pediatra intensivista, vicepresidente de la Academia, Nacional de Medicina. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Son las 7:34 de